Muy bien, vamos a continuar con el estudio de la anatomía del cerebro, ¿sí? Ahora vamos a definir el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el centro de comando donde se procesa, se almacena y se ordena toda la información que recibimos por parte de nuestros receptores, ¿sí? Y generamos las respuestas motoras, ¿sí? Em, Está formado por el encéfalo, que se encuentra alojado dentro de la cavidad craneal, y la médula espinal, que se encuentra alojada dentro de lo que es el conducto medular, ¿sí? De las vértebras. Eh, Tanto encéfalo como médula eh, están conectadas y forman parte de lo que denominamos sistema nervioso central. Muy bien. ¿Cuáles son las principales estructuras del sistema nervioso central? Bueno, tenemos el cerebro o encéfalo, que como dijimos se ubica dentro de la cavidad craneal, está protegido por las meninges y también por los huesos craneales. Aparte del encéfalo, también conforman lo que es el cerebro, el diencéfalo, que está compuesto por estructuras como el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Tenemos el tronco encefálico, que está constituido por lo que denominamos mesencéfalo, puente de Barolio o protuberancia y el bulbo raquídeo. El cerebelo, que es una masa de tejido nervioso que se halla en la región posterior del encéfalo y se encarga de la coordinación muscular y otros movimientos involuntarios. La médula espinal, que está, como dijimos hace un ratito, alojada en el conducto medular o conducto óseo vertebral, ¿sí? De donde salen los nervios espinales para todos los músculos y sistemas del organismo. Acá en esta lámina podemos ver las dos partes de las que hablábamos, lo que es el encéfalo con los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, ¿sí? Acá tenemos en amarillo el telencéfalo, el diencéfalo en rosa, el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio, el bulbo raquídeo, posteriormente tenemos el cerebelo, a continuación tenemos la médula espinal. Y acá en esta fotografía podemos ver los hemisferios cerebrales y todo lo que es la médula espinal, ¿sí? Muy bien. Para hablar de encéfalo, primero y principal tenemos que hablar de las meninges. Las meninges son unas membranas que recubren el cerebro, ¿sí? Son tres membranas. La más externa se denomina dura madre, ¿sí? Que es más fuerte y fibrosa y está bien adherida al hueso. La dura madre está formada por dos capas, una externa y una más interna. Como dije recién, la más externa está bien adherida al hueso. Por lo general las dos capas están unidas entre sí, salvo en algunos lugares donde se desdoblan y forman senos venosos, ¿sí? Aparte hay otras estructuras que son prolongación de la dura madre, como pueden ser lados del cerebro, la tienda del cerebelo, lados del cerebelo. Eh, es la más resistente de las tres membranas la dura madre, ¿sí? Después de la dura madre, la segunda membrana que encontramos es la membrana aracnoides y la membrana más interna o meninge más interna que se encuentra en íntima relación con el tejido cerebral es la pía madre. Acá tenemos una imagen donde podemos ver
la dura madre y sus dos capas. La lámina perióstica es la que se encuentra bien adherida al hueso, ¿sí? Y después tenemos una lámina meningia, que es la que está en contacto con el aracnoide, ¿sí? Las dos láminas por lo general van juntas, salvo en algunos lugares donde se desdoblan y forman los senos venosos. Estructuras también que dependen de la dura madre, como dijimos hace un ratito, la hoz del cerebro, que penetra en la cisura interhemisférica y separa los dos hemisferios cerebrales. La hoz del cerebelo, que separa al cerebelo en dos mitades o hemisferios. Y la tienda del cerebelo, que separa el cerebelo del cerebro. ¿Sí? Ahora vamos a ver una foto donde vamos a poder ver bien esto, ¿sí? Como les decía recién, acá lo que tenemos es dura madre formando la hoz del cerebro, hoz del cerebelo, ¿sí? Hoz del cerebelo, y si esto lo pudiéramos ver lateralmente, veríamos lo que es la tienda del cerebelo. Es importante que sepamos, esta membrana es bien rígida externa, ¿sí? En tomografía, por lo general, en una ventana de partes blandas, la vamos a identificar como un tejido hiperdenso, ¿sí? Acá podemos ver un corte coronal, podemos ver esta estructura que estoy marcando con la flecha, que es el seno longitudinal superior, es un seno venoso formado por un desdoblamiento de dura madre, la hoz del cerebro, separando hemisferio derecho y hemisferio cerebral izquierdo. Por debajo podemos ver el seno longitudinal inferior, ¿sí? En otras imágenes se ve mejor, lo buscaríamos acá, ¿sí? En el borde inferior de la hoz del cerebro. Y acá lo que podemos apreciar es la tienda del cerebelo, ¿sí? Separando lo que es tejido cerebral de cerebelo. Acá se puede ver una representación también de lo que es la hoz del cerebro, ¿sí? Y vemos estos vasos venosos que son los senos venosos. Muy bien, la segunda membrana o aracnoides es media, contiene líquido cefalorraquídeo en su espacio subaracnoideo, ¿sí? Es más delgada que la dura madre, es más interna también, está formada por dos hojas entre las cuales hay una malla que forma un símil telaraña, por eso aracnoides, eh, y forma lo que es el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. La membrana más interna es la pía madre, que es bien delgadita, transparente, en íntimo contacto con el tejido nervioso, y en ella podemos encontrar los vasos sanguíneos, ¿sí? Algunas regiones donde la dura madre y la aracnoides, perdón, generan un espacio que es el espacio subdural, ¿sí? Y tenemos algunos engrosamientos del espacio subaracnoideo, que son las denominadas cisternas, ¿sí? Acá tenemos un buen gráfico, ¿sí? Podemos ver el hueso en amarillo. Lo que podemos ver es la dura madre, ¿sí? Una capa bien adherida al hueso, otra capa un poco más interna, que están en íntima relación entre las dos capas, y vemos que hay lugares donde esa relación se ensancha, ¿sí? Hay un desdoblamiento de las dos capas de la dura madre, donde se forman los senos venosos, ¿sí? Internamente a la dura madre, acá lo vemos en un verde claro, el espacio subdural y el espacio subaracnoide en un verde un poquito más oscuro, ¿sí? Y bien pegado a lo que es el tejido cerebral, que acá lo representamos como violeta, esta línea roja corresponde a la membrana más interna de las meninges, que es la pía madre. Como dijimos, la pía madre es mucho más delgada, transparente, y fíjense cómo se mete dentro de los surcos y distintas cisuras en íntima relación con el tejido cerebral. Acá podemos ver
No vemos la pía madre directamente, pero para que tengan en cuenta, todos estos lugares donde veo hipodenso encuentro líquido cefalorraquídeo. Entonces estamos hablando de espacio subaracnoideo. Acá, bien pegado a la corteza, ese espacio subaracnoideo. Podemos ver acá los distintos surcos, ¿sí? Surco lateral y lo que decíamos, esos engrosamientos de espacio subaracnoideo en algunas regiones que me forman las distintas cisternas. Muy bien. Hablemos de la configuración externa del cerebro, ¿sí? Al cerebro lo podemos dividir por dos grandes surcos en cuatro lóbulos. Los lóbulos del cerebro o cada hemisferio cerebral se puede dividir en cuatro lóbulos por distintos surcos. Existe un surco central o de Rolando y un surco lateral o de Silvio, ¿sí? Todo lo que está por delante del surco central o, o pre-rolándico corresponde al lóbulo frontal, ¿sí? Lo que encuentro por debajo del surco lateral es el lóbulo temporal, ¿sí? Vemos que lo que está por detrás del surco central corresponde al lóbulo parietal, salvo en esta parte que encontramos un pequeño surco longitudinal que me divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital, ¿sí? Repetimos: surco central, cisura central o de Rolando, por delante lóbulo frontal, inmediatamente por detrás vamos a encontrar lóbulo parietal. Cisura lateral, vamos a ver que por arriba encontramos mayormente el lóbulo frontal, por debajo el lóbulo temporal, y acá tenemos un pequeño surco longitudinal que me va a separar el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Este surco no es tan evidente como si el central y como lo es el surco lateral. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Son los cuatro lóbulos que podemos ver desde la cara externa del hemisferio cerebral, ¿sí? Existe un quinto lóbulo que a primera vista no se ve. Tenemos que efectuar una maniobra que es ingresar por medio del surco lateral o de Silvio y separar los lóbulos frontal y temporal, y ahí vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Acá estamos viendo unas imágenes de la cara externa del cerebro. Perdón. Podemos ver en esta imagen una pequeña membrana que está cubriendo las cisuras y pequeños surcos que encontramos. Esa es la pía madre, ¿sí? Acá en esta imagen no vemos la pía madre. Fíjense la diferencia entre una imagen y la otra. Esta es una cara interna del hemisferio, ¿sí? Cortado a nivel de la cisura interhemisférica. Podemos ver la cara interna del hemisferio, ¿sí? Con el lóbulo frontal, parte del lóbulo parietal. No vemos el lóbulo temporal porque es bien lateral y en esta vista sagital no lo puedo ver. Vemos lóbulo occipital. Vemos acá la estructura del tronco encefálico con el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Posteriormente al tronco encefálico encontramos el cerebelo, ¿sí? Y esta estructura que vemos acá es el cuerpo calloso, que corresponde a sustancia blanca, ¿sí? Son fibras, axones, que comunican ambos hemisferios entre sí. Acá estamos viendo desde una vista inferior, donde podemos ver lóbulo frontal, lóbulo temporal, no voy a ver en este caso el lóbulo parietal, y esto que encontramos acá es tronco encefálico, principalmente protuberancia, hemisferios cerebelosos, y esta arteria que vemos acá es la arteria basilar o tronco basilar, dando las
arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Que después van a formar parte del polígono de Willis. Acá podemos encontrar las arterias carótidas internas, ¿sí? Alrededor de la glándula hipófisis. Lóbulo de la ínsula, como les dije, una maniobra, ingresamos por el surco de Silvio, cisura lateral, ¿sí? Separamos lóbulo frontal del lóbulo temporal y vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Que es este de acá. Acá podemos ver una representación, un corte anatómico de encéfalo, donde puedo ver lóbulo frontal, lóbulo temporal, perdón, cisura lateral o surco lateral o de Silvio, y esto que vemos acá es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Lo mismo lo podemos ver en la tomografía en un corte coronal, ¿sí? Las mismas estructuras. Lóbulo de la ínsula. Áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann es una clasificación de distintas neuronas de la corteza, dependiendo de las funciones. Son agrupamientos de neuronas que tienen una función en común, ¿sí? Se llaman áreas de Brodmann por el médico que las estudió, que las clasificó en más de 50 áreas con distinta función, ¿sí? Por ejemplo, las más famosas son la corteza motora primaria, que es pre-rolándica, está por delante del surco lateral del surco central, perdón, o de Rolando, ¿sí? O sea que pertenece al lóbulo frontal. Y la corteza somatosensorial, que es post-rolándica, o sea que se encuentra en el lóbulo parietal, ¿sí? Podemos ver que la corteza visual se encuentra en el lóbulo occipital, y acá entre los lóbulos frontal, parietal y temporal encontramos tanto los centros del gusto como de la audición. Y también del habla, podemos ver acá cómo se relacionan estos lugares. Muy interesante al momento de evaluar patologías, más si vemos algún... Nosotros en tomografía hacemos muchas tomos de encéfalo, donde podemos ver áreas de isquemia o accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, donde se ven afectadas ciertas áreas, y eso nos permite ver la fisiopatología de nuestro paciente, ¿sí? Con una correcta anamnesis podemos empezar a relacionar el porqué de los problemas del paciente. Homúnculo de Penfield va de la mano con las áreas de Brodmann, ¿sí? Son grupos, lugares de la corteza donde se encuentran neuronas, y es una representación gráfica, tanto motora como sensitiva, de los lugares o la cantidad de neuronas que necesitamos para determinadas funciones, ¿sí? Muestra la relación entre las áreas de la corteza cerebral y las partes del cuerpo que controlan. Las áreas de la corteza cerebral controlan las partes del cuerpo que son más sensibles o tienen mayor grado de movimiento, como las manos, labios, lengua, etc. Ahora van a ver una imagen tanto del homúnculo sensorial como del homúnculo motor, ¿sí? Nosotros necesitamos muchas más neuronas, o los movimientos que requerimos para, no sé, tomar un lápiz, necesitan la intervención de muchas más neuronas que, por ejemplo, los movimientos que realizamos para flexionar un brazo, ¿sí? Porque están involucrados muchos más músculos, entonces necesitamos mucha mayor cantidad de neuronas para realizar esos movimientos. De ahí que la representación en el homúnculo motor vemos estas manos gigantes, porque necesitamos muchas neuronas para los movimientos más finos, ¿sí? Y a nivel sensitivo, sensorial, es lo mismo, ¿sí? Tenemos mucha mayor sensibilidad en las manos, la boca, la lengua, que en lugares como puede ser el torso, la espalda, etc.
Todo esto, tanto las áreas de Brodmann como el homúnculo, todo esto fue descubierto investigando a los pacientes que tenían algún daño en algún lugar que se podía identificar dentro del cerebro. Entonces se relacionaba eh, toda la sintomatología del paciente o la pérdida de alguna función por ese daño, y se empezó a representar eso en los esquemas, ¿sí? Acá vamos a ver un videito muy corto de una cirugía, ¿sí? El cerebro no tiene receptores de dolor propios del cerebro. Si el cerebro no duele, entonces los neurocirujanos, cuando operan cerebro, como son áreas muy críticas y muy sensibles, eh, lo que se denomina áreas calientes, el cirujano opera con el paciente despierto. Entonces va hablando con el paciente y va evaluando la parte cognitiva y funcional, ¿sí? Y si el paciente sabe tocar algún instrumento, a veces se le hace que vaya tocando el instrumento, ¿sí? Como para saber que no está tocando, no está abordando ningún área bastante sensible para nuestro paciente, ¿sí? Veamos la imagen. No sé si se escucha muy bien, pero bueno, está el médico hablando con el paciente a medida que lo está operando, ¿sí? Van hablando. Esta es una cirugía en la Patagonia, ¿ok? A medida que lo van operando, van charlando con el paciente. Muy bien, configuración interna del cerebro, chicos, muy sencilla. Las células especializadas del cerebro son las neuronas, son células muy especializadas en la creación y la conducción de los impulsos nerviosos. ¿Sí? Las neuronas tienen una parte que es el cuerpo y otra parte que son los axones. El axón es la parte por excelencia encargada de la conducción del impulso, ¿sí? Los cuerpos agrupados en la corteza cerebral forman, por una cuestión de tinción solamente, lo que se denomina sustancia gris, ¿sí? Y todo lo que son los axones, como están rodeados de una vaina de mielina, que es una grasa básicamente, se ven blancos. Entonces esa es la sustancia blanca. Para dejar en claro, sustancia gris, somas neuronales; sustancia blanca, axones, ¿sí? No solamente en la corteza cerebral encontramos sustancia gris, sino que dentro de los hemisferios, en algunos lugares, hay acúmulos de neuronas, de somas neuronales, que forman los ganglios basales. Representación de los distintos tipos de neuronas. No solo hay neuronas en el cerebro, sino que tenemos las células de la glía, macrófagos, células de sostén, etcétera, etcétera. Acá podemos ver una vista interna a nivel sagital del cerebro, donde vemos las células de la corteza, que es sustancia gris, y esto, que es el cuerpo calloso, por ejemplo, corresponde a sustancia blanca, ¿sí? Si prestan atención, en el cerebelo también se ve esa disposición. La sustancia gris o los somas de las neuronas se ubican a nivel de la corteza, y todo lo que es blanco, los axones, a nivel central. Acá lo podemos ver mejor. En esta vista lateral vemos cómo la corteza es más oscurita, esta es la sustancia gris, y lo más interno es la sustancia blanca. Estos acúmulos de somas neuronales que podemos ver en el medio de los hemisferios, en el interior, corresponden a los ganglios basales, ¿sí? Acá vemos también un hemisferio en una vista axial, donde vemos corteza, sustancia gris, y lo que es los axones, sustancia blanca, ¿sí? Estos que vemos acá son los ganglios basales.
A nivel tomográfico, chicos, la representación no es tan vistosa como en una resonancia, pero igual lo podemos ver, ¿sí? Solamente que acá podemos decir que se van invirtiendo un poco los roles. Vemos un poquito más claro lo que es la corteza cerebral que la parte de los axones, ¿sí? Acá podemos ver núcleos basales, en este caso el núcleo caudado, ¿sí? Y acá vemos la diferencia. Corte anatómico, resonancia, fíjense qué bien que se ve la resonancia, cómo se diferencian tanto corteza como axones, y acá vemos una imagen por tomografía. Para terminar, sistema ventricular. Por los ventrículos ya estuvimos viendo que pasa líquido cefalorraquídeo. Bueno, el ventrículo tiene esta forma y uno por cada hemisferio. Este es el ventrículo lateral, tiene una prolongación frontal o anterior, una prolongación temporal o inferior, una prolongación occipital o posterior, ¿sí? Las tres prolongaciones se unen en un lugar común que se llama encrucijada o atrio, que es característico. Ahí encontramos los plexos coroideos, que son quienes mayormente sintetizan el líquido cefalorraquídeo. Ambos ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo por medio de los forámenes de Monro, que son agujeritos microscópicos muy chiquitos, son los que se tapan en patologías como la hidrocefalia, ¿sí? El tercer ventrículo se conecta con el cuarto ventrículo por medio del acueducto mesencefálico de Silvio, ¿sí? El cuarto ventrículo comunica con el espacio subaracnoideo por medio de los forámenes de Luschka y Magendie y a través de el conducto del epéndimo hacia la médula espinal, y hace todo el recorrido líquido cefalorraquídeo. Esto ya lo vimos. Acá vemos un esquema de la circulación del líquido cefalorraquídeo. En tomografía, en una ventana de partes blandas, el líquido cefalorraquídeo, chicos, se ve hipodenso. Irrigación de encéfalo, muy rápido, ya les subí un video aparte de esto, pero bueno, muy rapidito vamos a hablar que hay dos grandes sistemas: un sistema anterior o carotidio, conformado por las arterias carotidas internas, un sistema posterior o vértebro basilar, que está formado por el tronco o arteria basilar, que se forma por la unión o anastomosis de ambas arterias vertebrales. Los dos sistemas se relacionan entre sí a nivel de la hipófisis y conforman el polígono de Willis o círculo arterial de Willis, ¿sí? Acá podemos ver callado aórtico. Del callado aórtico se desprenden tres grandes ramas. Se desprende callado aórtico, perdón. Lo que estamos viendo acá es el tronco arterial brachiocefálico. Estamos viendo desde la derecha, ¿sí? El cual nos va a dar una arteria carótida primitiva derecha y una arteria subclavia derecha, ¿sí? La subclavia nos va a dar la arteria vertebral y la carótida primitiva va a subir por cuello a nivel de el ángulo del ángulo del maxilar inferior. Se va a dividir una carótida externa que va a irrigar todo lo que es la parte de la cara, y una carótida interna que va a ingresar al encéfalo o al endocráneo por el agujero carotídeo, ¿sí? La arteria vertebral ingresa por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, desde C6 hasta C1, y después por medio del agujero magno o foramen magno ingresa al endocráneo, ¿sí? Una vez que ingresan al endocráneo ambas arterias vertebrales, a nivel del tronco encefálico, esto que estamos viendo acá es el bulbo raquídeo, protuberancia, ¿sí?
Cada una de las arterias vertebrales se encuentran laterales, se van a medida que ascienden, se van moviendo a la línea media, en la cara anterior del tronco encefálico y se anastomosan a nivel de la protuberancia para formar la arteria basilar. Esta arteria basilar va subiendo y a medida que sube va dando ramas para las distintas porciones del tronco encefálico y cuando llega a mesencéfalo se divide en las dos arterias cerebrales posteriores. Acá podemos ver, ahora sí, callado aórtico, dando el tronco arterial brachiocefálico, que nos da la arteria subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. A este nivel, la carótida se divide en carótida externa y carótida interna. La carótida interna es muy reconocible por esta curva que pega acá, que es el sifón carotidio, ¿sí? Después seguimos viendo acá en callado aórtico, la segunda rama va a ser la arteria carótida primitiva izquierda, que se va a dividir en una carótida externa y una carótida interna, y la arteria subclavia izquierda. Recuerden que de la subclavia salen las arterias vertebrales. Senos venosos son desdoblamientos de la dura madre, donde tenemos capilares venosos que llenan esos desdoblamientos de sangre venosa, ¿sí? Principalmente vamos a tener el seno longitudinal superior, el seno recto, los senos transversos, ¿sí? La gran vena de Galeno, seno longitudinal inferior. Hay varios senos, acá a los costados de la silla turca tenemos los senos cavernosos, ¿sí? Acá tenemos una representación que ya la hemos visto del polígono de Willis desde sus orígenes. Muy bien.